Vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista. Vamos con Claudia Villegas, periodista y directora de la revista Fortuna. Claudia, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, Claudia, gracias por tomar esta llamada en un día complicado porque, bueno, hay mucho movimiento, muchas cosas que hacer. Claudia, ¿cómo has visto, cuál es el saldo que nos apuntas de esta reunión de la cumbre norteamericana? ¿Qué consecuencias en el terreno económico crees que va a tener, Claudia? Muchas gracias, Julio. La primera la estamos viendo hoy con el peso que está en niveles de 18.9, Julio, y que yo le llamo el superpeso, aunque la redacción de Fortuna me estaban corrigiendo que el superpeso fue cuando Fox fue presidente y llegó a 9.9. Entonces eran otras épocas, otros momentos. Está al doble de lo que se tenía con Fox, pero creo que después de la debilidad que mostró con Peña Nieto, el hecho de que hoy tengamos un peso fuerte, que la primera consecuencia, Julio, de esta declaratoria de amistad con Estados Unidos y Canadá es que la deuda interna de nuestro país, la deuda externa se ve beneficiada. ¿Y por qué decimos esto? Porque la relación de la deuda que está en dólares, evidentemente hoy debemos menos, o sea, no se revalúa la deuda con un dólar caro. Ese es el primer impacto, Julio. Y aumenta la confianza, porque aquí nos debatimos y estamos discutiendo que qué pasa con la economía, y lo que están leyendo en el extranjero es que México está posicionado en un momento claro, ya hemos hablado del nearshoring, del friendshoring, pues retomando lo de los tres amigos, el friendshore que vamos a tener aquí en México con este comité de sustitución de importaciones que dará mucho de qué hablar y mucho que reportear, porque pues está metido ahí de manera extraña pues este señor Romo, que Alfonso Romo viene pues de la pléyade de empresarios regiomontanos, pero yo me pregunto, ¿por qué no podía estar ahí el señor Francisco Cervantes o el presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios? ¿O tenemos tanta gente que pudiera tener ese nivel de miras del sector privado, pero está Romo, que no es funcionario público, Julio? Claro, claro, que es un empresario, yo lo he escrito y lo he señalado con un conflicto de intereses. Él ha sido promotor de muchas de las empresas de índole transgénica, de índole tóxica, y ha habido crisis en el gabinete del presidente López Obrador por la salida de funcionarios que han objetado a Alfonso Romo como alguien al servicio de los grandes capitales. Y además, pues resulta muy complicado que seas empresario, que hagas negocios, que tengas inversiones y conozcas los entretelones de algo que se pretende ser un nuevo diseño continental en cuanto a sustitución de importaciones, Claudia. Un nuevo modelo, Julio, que lo que quiere es reducir este déficit comercial, este déficit que le deja esta intensa relación que México y Estados Unidos tiene con China, porque si bien es cierto que Estados Unidos siempre se está quejando de las políticas de China y de toda la guerra tecnológica, pues le compra gran parte de los insumos, empezando, Julio, como platicábamos, los microchips y todos estos microcircuitos que se necesitan, los semiconductores en Arizona, esta gran inversión que se va a realizar y en donde se invita a México a pues a producir el plástico y a producir el metal y el cable que se va a necesitar para estos semiconductores, porque no hay que olvidar que en Taiwán se desarrolla pues el cerebro de todas las operaciones para las tecnologías de la información, para el software, para los hardware. Entonces, lo que Estados Unidos, y de verdad es que no olvidemos que los problemas que tuvo Trump con China antes de la pandemia fueron precisamente todo este tema de TikTok, que era el control de la información, fue el control de lo que estaba haciendo Huawei y que de alguna manera ponía a Estados Unidos en la disyuntiva de tomar una decisión casi que proteccionista de su economía. Entonces ahora México
tiene la oportunidad de poder suministrar todas estas pequeñas cosas y tal vez, ¿por qué no, Julio, soñar que pudiéramos tener este desarrollo del capital humano que pudiera integrarse a esta nueva era? Que no nos quedemos nada más en el suministro de pequeñas piezas. Y la otra paradoja, Julio, si me permites, es que la industria farmacéutica en China es una de las más poderosas. Lamentablemente, durante estos años, la batalla y la guerra que se libró frente a las farmacéuticas, el laboratorio PISA, que estaban, si bien importando muchos insumos, Julio, muchas sustancias, lo que estaba haciendo en este caso la industria farmacéutica, sin hablar de PISA, porque es muy controversial dado el tema de vinculación con algunas facciones del PAN, es que la industria farmacéutica mexicana se estaba preparando para ser independiente y poder producir todos estos insumos. Ahora que sucede esta sustitución de importaciones, dependemos de China todavía, dependemos de India, y entonces va a ser una batalla para poder reconstruir todos estos niveles intermedios que se han ido de alguna manera desarticulando en estos años, Julio. Así es, Claudia. Sustitución de importaciones, semiconductores. em, ¿Qué tanto México, Claudia, puede realmente, ya nos lo dices, que no nos quedemos solo en productores de pequeñas partes y en suministradores de mano de obra, pero en la asimetría que vive México respecto a Canadá y Estados Unidos, ¿qué tanto esta sustitución de importaciones nos va a convertir solamente en más dependientes económicamente de Estados Unidos? ¿O crees tú que esto nos abra una posibilidad real de ir creciendo y poder aspirar a competir, si no a competir, cuando menos a equilibrar un poco nuestra realidad económica con nuestros poderosos vecinos del norte, Claudia? Precisamente, Julio, la presencia de Alfonso Romo nos hace recordar que él a través de pues su grupo Pulsar, a través de todo lo que ha venido haciendo en estos años en el tema de agroindustria, semillas, bueno, pues él tiene esa aspiración de sustituir a las grandes empresas de semillas. En este momento, lo genéticamente modificado, pues no se ve bien y hay una decisión del gobierno de no usarlo. Pero ahí está Alfonso Romo, él sabe de qué va en ese tema del tema alimentario. En el otro tema en donde está Alfonso Romo, Julio, es en el tema de tecnología. Romo desarrolló una universidad llamada Dux, que es el equivalente acá en la Ciudad de México al IPADE, que forma parte pues del grupo de la Universidad Panamericana, y él siempre tuvo la aspiración de desarrollar cuadros de ejecutivos, de ingenieros en tecnología. Romo sabe en dónde está esa oportunidad y tiene, bueno, pues toda esa tradición que son mínimo 25 años observando la tecnología. Quizás por esa razón, Julio, ahí está Alfonso Romo. El otro problema que tenemos en la economía mexicana, y ya lo comentábamos el lunes, es que no hay créditos para que las empresas mexicanas, que son de emprendedores, de empresarios medianos que han observado oportunidades para crecer, no hay crédito, sobre todo en el sureste del país, porque en el norte pues ya tenemos a todo el bloque de las empresas regiomontanas, a las que están en Chihuahua, a las que están en Durango, en donde ya participan las empresas estadounidenses y las canadienses. Pero creo que es un tema de que se repiense la política industrial. Y tú te acuerdas que cuando llegó Raquel Buenrostro les dijo, vamos a relanzar la política industrial y ya no va a ser como antes. Ahí ha estado Francisco Cervantes participando, pero hay una confrontación en el sector privado por el tema del glifosato, las semillas. Creo que se tendrían que cerrar filas para que los empresarios, teniendo pues ahora a Alfonso Romo como interlocutor, que insisto, no pertenece ni al CCE, bueno, debe pertenecer a través de alguna empresa, pero no es un representante cupular, bueno, se pueda convertir en un buen interlocutor cuando tuvo graves problemas para poder ofrecer a las empresas que tenían inversiones en el sector eléctrico, pues en un puente de comunicación. Y es ahí en medio del problema del sector eléctrico que se va, Julio.
Ujú. Bien, Claudia, pues muchas gracias. Cierro preguntándote cómo ves estas versiones de que a pesar de lo escenográficamente amable y agradable que fue la visita, un éxito como anfitrión, creo yo, del presidente López Obrador, muchos detalles de buena química en apariencia, en lo personal, pero hay quienes dicen, sí, pero la disputa energética y las discusiones comerciales van a seguir su curso que puede ser de conflictividad, de pronóstico reservado. ¿Qué opinas, Claudia? Pues más allá, Julio, de lo que yo pueda opinar, te voy a contar lo que a mí me dijeron abogados en Washington que estaban observando todo este tema de las controversias en el marco del TEMEC. A México el conflicto en Ucrania le permitió de alguna manera pues transitar en el enojo de Estados Unidos. Creo que tendríamos que reportear los periodistas que estamos en el área financiera de qué va todo este tema de las inversiones en el sector de las energías verdes. ¿Qué tanto ya se dio México en materia de la matriz energética? Porque hasta hace poco todo era Dos Bocas y hasta hace poco todo era Deer Park, que por cierto está generando en este momento mucho dinero, pero de pronto toda la matriz en materia de energía está hablando de energías verdes. Me parece que México ya cambió el discurso, que no lo han dicho como tal y que la necesidad de hacer frente, por un lado, a la inflación que genera la crisis en Ucrania y por el otro lado, la potencia que China todavía tiene y que Estados Unidos no quiere volver a poner en manos de China su economía, le abre a México una nueva oportunidad, Julio. Yo creo que más allá de lo cosmético y de las risas y del elevador, México vivió, como sucedió con la Segunda Guerra Mundial, estamos viviendo un momento histórico muy importante. Si lo desaprovechamos, Julio, por estos 2 años políticos, será una pena, porque también te comento que he estado platicando con analistas y me dicen que China no se va a quedar con los brazos cruzados. Ayer mismo estábamos informando en Revista Fortuna que China está firmando acuerdos con Filipinas, con todo lo que le permita estar cerca de la región. Y que si bien ahora tiene una crisis sanitaria, va a impulsar todo tipo de inversión para no perder ese mercado que tiene de insumos, Julio. Entonces, creo que es muy complejo lo que estamos viviendo y que hay una gran oportunidad que no deberíamos perder. Bueno, pues, ¿qué te digo, Claudia? Muchas gracias. La verdad es que es muy importante la información que nos haces el favor de compartir y nos ayuda a tener un mejor contexto de lo que está pasando en este terreno. Así es que, como siempre, Claudia, muchas gracias. Seguimos nosotros leyendo lo que se publica en el portal de la revista Fortuna, donde hay análisis, artículos muy interesantes y la información constante de lo que va sucediendo en el mundo del dinero, de las finanzas, de la economía, en la revista Fortuna, de la cual eres directora. Claudia, como siempre, y a reserva de lo que desees agregar, muchas gracias. Muchas gracias, Julio. No nada más prometerles que vamos a estar pendientes de los conflictos que tuvo Canadá con Estados Unidos, por ejemplo, para la venta, la exportación a Estados Unidos de fórmula láctea, porque Estados Unidos no quería que se produjera a partir de inversiones en China. Entonces, yo creo que vamos a observar a través de la relación de México y Estados Unidos si este discurso de cerrar filas contra China es cierto y cómo puede beneficiar a la región. Y bueno, pues el tema migratorio, 300,000 personas en el territorio mexicano como un cambio o una carta de intercambio, parece un reto también para México que necesitará muchas políticas públicas para que no tengamos un problema social acá, Julio. Claudia, muchas gracias y seguiremos en contacto. Buenas tardes. Gracias, Julio. Buenas tardes. Hasta luego.